¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar entonces la explicación de esta filosofía del empirismo, filosofía medieval. En pantalla estamos viendo a John Locke, a David Hume y a George Berkeley. ¿Sí? En este momento nos vamos a concentrar en el estudio de David Hume. Este personaje de David Hume nos va a hablar sobre un escepticismo moderado. ¿Sí? Él va a caer en ese escepticismo, ¿sí? Producto de toda esa cuestión del criterio de verdad, del criterio de causalidad. ¿Sí? Pero antes de entrar a explicar eso, vamos a ver eh, una actitud y propósitos que él tiene marcado en su filosofía. El objetivo o el propósito fundamental de David Hume es explicar el método experimental de las ciencias naturales, ¿cierto? Que tuvo un éxito, ¿cierto? En esa época. Y es el estudio de la naturaleza humana y por ende el estudio de la moral. ¿Qué se propone David Hume? Bueno, él se propone destruir lo que es la metafísica falsa, lo que es abstrusa y cierto es suscitarla por otra práctica basada en hechos de la experiencia. Él quiere acabar con esa metafísica y obviamente sustituirla, ¿cierto? Por otra práctica, por algo práctico que se basa en los hechos y la experiencia. Eh, David Hume intentó, ¿cierto? Hace un intento de introducir en los temas morales el método raciocinio experimental. ¿Sí? Pretende mezclar esta parte de la metafísica, de la parte de los temas morales, ¿cierto? Con la parte de la razón, pero una razón experimental. ¿Sí? Hay que tener muy presente que David Hume es filósofo empirista. David Hume nos va a hablar sobre nuestro contenido de conciencia. ¿Qué contenido de conciencia tenemos? Bueno, toma una actitud resueltamente fenomenista, ¿sí? Analizando a puertas cerradas el contenido de la conciencia, el fenómeno o lo que aparece en nuestros sentidos y en nuestra mente en cuanto a percepciones o modificaciones internas del sujeto. Aquí en esto, David Hume, ¿sí? Lo que pretende hacer, ¿cierto? Es darle introducción a toda esa teoría del conocimiento, ¿sí? Esa parte del conocimiento en cuanto a impresiones y a ideas. Por eso todas las percepciones de la mente humana se reducen a dos géneros distintos que yo llamaré impresiones e ideas, dice David Hume. ¿Qué son las impresiones? Bueno, David Hume dice que podemos llamar impresiones a las percepciones que penetran con más fuerza y violencia. Y con este nombre yo comprendo todas las sensaciones, pasiones, emociones cuando hacen su primera aparición al alma. ¿Qué quiere decir entonces que son las impresiones? Las impresiones son el contacto directo de los sentidos con los objetos que nosotros conocemos. ¿Sí? Esas son las impresiones, son aquellas que tienen el contacto directo, ¿sí? De los sentidos con los objetos que nosotros conocemos. Se encuentran en un tiempo presente, ¿sí? Ya cuando hablamos de las ideas, por su parte, son las débiles imágenes que dejan las impresiones en el pensamiento y en el raciocinio. Es decir, las ideas son el recuerdo de nuestra mente, que nuestra mente tiene de las impresiones. ¿Sí? Esas impresiones que tienen contacto directo con los sentidos. Entonces las ideas son el recuerdo que tiene nuestra mente de las impresiones que hemos tenido. Es decir, las ideas forman parte del conocimiento pasado, las impresiones hacen parte del presente, las ideas hacen parte del pasado. Como dice acá, son débiles, ¿sí? Son débiles, hacen parte del pasado. Se entiende pues que si la idea no es más que una impresión desvanecida, es lógico que se afirme que no existan ideas innatas, claro, porque las ideas innatas son de la filosofía del racionalismo, los racionalistas, sino que todas las ideas provienen de las impresiones que son las sensaciones. Claro, las impresiones deben provocar o producir
ese conocimiento, ¿sí? Ese conocimiento. Por tanto, las ideas provienen de las impresiones, es decir, de la parte de los sentidos, porque estamos hablando del empirismo y David Hume es un empirista, ¿sí? Entonces, a partir de acá, lo que hace David Hume es argumentar, ¿sí? Es argumentar porque las impresiones son del presente y que obviamente son las que tienen contacto directo con el objeto y porque las ideas son del pasado y es un recuerdo de esas impresiones que llegan o que hemos tenido, ¿sí? Recibimos las impresiones, pero desconocemos sus causas, dice David Hume. La causa última, en mi opinión, Hume, perfectamente inexplicable por la razón humana y siempre será imposible decidir con certeza si provienen inmediatamente del objeto o si son producidas por el poder creador de la mente o si derivan del autor de nuestro ser. Sí, acá hay tres postulados. ¿Sí? Si las ideas, ¿cierto? Provienen con certeza, con seguridad, que provienen del objeto o que provienen que son creadas por nuestra mente o que son derivan del autor de nuestro ser. Considera que las ideas pueden ser simples, según David Hume, ya que las impresiones son singulares, o compuestas, que son complejas. ¿Sí? Las ideas pueden ser simples o compuestas. La imaginación tiene el poder de combinar ideas simples entre sí, aunque sin llegar nunca a alterar por completo su semejanza con las impresiones de las que proceden. Bien, aquí tenemos que tener muy claro que las ideas compuestas, ¿sí?, se forman mediante la agrupación o la combinación de las ideas simples, ¿sí? Pero no que sea de manera fortuita, fuerte o arbitraria ni necesaria, sino que se dan por asociación, ¿sí? Se dan por asociación. Entonces, estas ideas se dan por asociación. Las ideas podemos encontrarlas por las impresiones o las ideas podemos encontrarlas por las mismas ideas. Las impresiones son aquellas que tienen contacto directo con el objeto y son del presente, y las ideas son aquellas que hacen un recuerdo que nuestra mente tiene de esas impresiones. Pero obviamente tenemos que hacerlo por la asociación. David Hume va a hablar sobre el nominalismo. ¿Cómo entiende este personaje el nominalismo? Bueno, tenemos que hacer un análisis eh, que en nuestra mente tenemos ideas universales, pero lógicamente no acepta un proceso abstractivo como el origen de la idea universal, ¿sí?, como algo ya establecido, sino que tiene que ser una explicación nominalista, es decir, sensista, al igual que lo plantea Berkeley. Es decir, las ideas generales no son más que representaciones particulares. Una idea general es una representación individual o particular, ¿cierto?, de una potencia indefinida, de evocación creada por la costumbre, ¿cierto? La idea general es un conjunto de impresiones semejantes que nuestra mente asocia en una idea confusa y las recuerda y designa mediante un nombre común. Es decir, nosotros recordamos esas impresiones y le otorgamos un nombre a una determinada idea, ¿sí? David Hume no distingue entre imagen e idea, ¿no? Él no hace ninguna distinción. Antes dice, toda idea no es más que una imagen particular. La relaciona, ¿sí? La relaciona, ¿sí? Las relaciones entre idea e imagen. Es una imagen particular, válida, bien válida, pero esa imagen particular puede ser una función universal de esa representación, ¿sí? Una, eh, una función universal de esa representación. Entonces, en David Hume se puede afirmar que las ideas universales se forman mediante la asociación, como ya lo habíamos visto, la costumbre como está planteada aquí en esta diapositiva, y la tendencia evocadora a la memoria. Claro, en la memoria están las cosas, pero obviamente todas esas ideas entran por las impresiones, porque las impresiones son las que tienen el contacto directo, ¿cierto?, con el objeto. David Hume
va a hablar sobre una negación de la sustancia. Dice, llega a la negación de toda sustancia, tanto lo material que plantea Luke como lo espiritual que va a plantear George Berkeley. O sea, la idea de sustancia no es simple, sino que la idea de sustancia es compleja. Nosotros no percibimos directamente las esencias de las cosas, sino sus impresiones, ¿sí? Nosotros no recibimos en nuestro intelecto, gracias a los sentidos, la esencia de las cosas, sino las impresiones, es decir, lo que nosotros vemos, ¿sí? Las ideas que nosotros captamos del objeto, pero más no su esencia, ¿sí? La figura, el color, el sabor, el olor, ¿sí? Es decir, lo que nosotros percibimos por los sentidos, que están más o menos conexas y afectan nuestros sentidos, ¿sí? Entonces, si usted ve que un árbol es verde, si ve que un avión puede ser negro, blanco, azul, rosado, ¿sí? Nosotros vemos las características, ¿sí? Ya sea de figura, color, sabor, olor, mas no captamos su esencia, ¿sí? El concepto de sustancia carece de valor, ¿sí? Carece de valor y objetividad, ¿cierto? Pues cae fuera del tiempo de nuestra experiencia, ¿sí? La sustancia cae fuera del tiempo de nuestra experiencia. Por tanto, David Hume nos va a decir que la sustancia física no es más que una colección estable de ideas simples agrupadas bajo un solo nombre, ¿sí? Esa es la sustancia física, una colección, ¿cierto? De sustancias, de ideas simples agrupadas por un solo nombre, o un grupo de propiedades suficientemente estable y permanente a través del tiempo. David Hume niega la existencia de la sustancia espiritual, ¿sí? Si hacemos remembranza a los filósofos tanto racionalistas como John Locke, le daban una aceptación al tema de Dios, ¿sí? Aquí con este personaje de David Hume, no, este personaje no va a admitir, ¿sí? la idea de Dios, ¿cierto? Porque niega esa sustancia espiritual que consideramos ese algo que permanece idéntico a través de los cambios y de las mutaciones. ¿Sí? Esas mutaciones son los cambios. La idea de una identidad personal es lo que llamamos alma, mismidad o sustancia, pero en realidad de esa realidad nosotros no tenemos ni siquiera las más lejanas y confusas ideas. ¿Sí? Hay que tener claro, si el yo no existe, carece de sentido de plantear la cuestión de si es espíritu o materia, si es mortal o inmortal. Es decir, si la persona no existe, nosotros no podemos decirle que sea espíritu o que sea materia o que es mortal o inmortal, ¿sí? Cuando llegamos a hablar de la crítica a la causalidad, ¿sí? Y es por eso que David Hume entra en ese escepticismo moderado porque hace la crítica a la causalidad, nos encontramos de que en el principio de causalidad, es decir, causa y efecto, no hay efecto sin causa y causa sin efecto, ha tenido un valor incuestionable, no solo en el orden lógico, sino también en la parte ontológica, ¿sí? David Hume dice que causa y efecto son dos ideas muy distintas entre sí, ¿sí? Porque en el sentido de que ningún análisis de la idea de causa, ¿sí? Permite descubrir a priori el efecto que de él se deriva. Tanto es así que dicen, no es posible que la mente halle nunca el efecto en la supuesta causa, ni siquiera a través de la indagación o el examen, ¿sí? Más prolijos, puesto que el efecto es completamente distinto a la causa y por consiguiente jamás puede ser descubierto en ella. La costumbre, ¿sí? La costumbre o el hábito, según David Hume, es el principio en base al cual inferimos el nexo, la conexión necesaria y creemos que tal causa se sucederá tal efecto, ¿sí? Entonces la costumbre y el hábito, ¿sí? Se conservan o se establecen como esa base, ¿sí? Entonces la clave para solucionar el problema de la causalidad reside en la creencia.
Y cuando uno cree, ¿sí? Es porque tiene un sentimiento. David Hume, al hacer esa crítica de la causalidad, pues obviamente cae en ese escepticismo eh, moderado. David Hume va a hablar de la moral, ¿sí? David Hume va a hablar de la moral y antes de proceder a explicar algo de la moral, es importante, ¿sí? Tener presente que cuando David Hume hace la crítica a la causalidad, él dice que la relación causal entre dos fenómenos, ¿sí? Entre, por ejemplo, A y B, ¿sí? Es infundada porque nosotros no podemos establecer la relación entre estos dos fenómenos. Yo no puedo saber la relación entre A y B. Yo no puedo saber esa relación entre estos dos fenómenos. ¿Por qué? Primero, nosotros no tenemos impresiones del futuro, ¿sí? Es decir, nosotros no tenemos esas ideas del futuro, de qué pueda suceder. Es incierto. Y segundo, no tenemos una impresión de la causalidad, ¿sí? Es decir, una impresión de causa y efecto. Es decir, una relación entre un fenómeno y otro fenómeno. Nosotros no tenemos esa impresión. Entonces, a lo cual llega David Hume a concluir que nosotros no podemos llegar a conocer nada, ya que nuestro conocimiento se agota en nuestra experiencia sensible. Nosotros no podemos conocer nada, porque nuestro conocimiento se agota en la experiencia sensible. ¿Qué es la moral para este personaje? Bueno, primero, la moral, el fundamento de la moral no puede buscarse en Dios, no puede basarse en Dios porque no podemos conocer su existencia. Eso hay que tenerlo muy claro. Ni tampoco en la razón, ni en las verdades eternas, ni en las normas universales, ni necesarias, no. La razón solamente sirve para apreciar los hechos, es decir, las relaciones entre ellos. Su función es conocer, pero no obligar. Esa es la función de la razón, conocer, más no obligar. La moral no es objeto de entendimiento, no, no, no. La moral es objeto de sentimiento. Entendimiento, razón, sentimiento va de la experiencia. La moral está de la mano o es objeto de sentimiento. Por tanto, el juicio moral, ¿sí?, deriva de una acción que excita un sentimiento. El juicio moral viene de una acción, ¿cierto? Pero de esa acción que deriva de esa acción, pero esa acción es de la mano del sentimiento. Un ser que no sienta no puede ser moral, así de sencillo. Para ser moral, uno tiene que tener un sentimiento. Sostiene una moral utilitarista, busca la felicidad, el placer, ¿sí? Hasta hedonista, ¿no? Toda acción humana tiende a la felicidad. Lo que nosotros hacemos debe tender hacia la felicidad, pero no hay cosas buenas y malas en sí. ¿Sí? No hay ideas, cosas buenas o malas en sí. En último término, lo que los hombres llaman bueno o malo no es más que útil o nocivo. Es decir, algo que me es bueno es porque me es útil y algo que es malo es porque me es nocivo. ¿Sí? Entonces, cuando David Hume va a hablar de la religión, pues ya habíamos mencionado algo, pues no mostró interés en ello, ¿sí? Tanto es así que en cuanto al hecho de la naturaleza humana, ¿sí? Este personaje podríamos decir que es ateo, sin Dios. En cuanto a la naturaleza humana, la religión no podía dejar de convertirse, ¿sí? No podía dejar de convertirse en objeto de sus reflexiones, porque es muy importante, ¿sí? No es que él acepte a Dios, él es ateo, pero obviamente él tiene que hablar de Dios y lo hace a partir de tres aspectos, ¿sí? El primero es que la religión, en primer lugar, no posee un fundamento racional. Para nada. La razón no tiene ningún fundamento racional. ¿Sí? Es decir, las pruebas, ¿cierto?, que eh, hablan los teólogos en favor de la existencia de Dios no tienen ningún valor empírico, ¿cierto? Y por lo tanto se rechazan. No tienen ningún fundamento empírico y se rechazan inmediatamente. Ya en términos de David Hume, ¿cierto? Lo que más se puede decir de Dios es una cierta analogía, ¿cierto? Es decir, una comparación con la inteligencia humana, ya que el hombre tiende a concebir a los demás seres conforme a sí mismo, ¿sí? Que concibe a los demás
porque usted tiene las mismas condiciones y por eso concibe a los demás. La segunda, la religión ni siquiera posee un fundamento en la moral. La religión no tiene fundamento en la moral, dice David Hume, ¿cierto? Es decir, que entre religión y ética no existe ninguna conexión, ninguna una verdadera conexión, no hay entre religión y ética, no hay, ¿sí? Porque el fundamento de la ética es el sentimiento, no la religión, el fundamento del objeto o el fundamento de la ética es el sentimiento. Dice David Hume, y lo leo de manera literal, escuchad lo que proclaman los hombres, no hay más seguro que sus dogmas religiosos, examinad su vida, difícilmente podríais pensar que tengan la más mínima confianza en ellos, en ellos. ¿Sí? Entonces, el primero, la religión no tiene un fundamento racional. La segunda, la religión no posee fundamento en la moral, porque el fundamento de la moral, ¿cierto? Es el sentimiento, ¿sí? Es el sentimiento. Y tercero, que la religión no tiene un fundamento instintivo de los instintos, ¿sí? La religión no tiene eso, es decir, la idea de lo divino, ¿sí? Surge producto del terror a la muerte, el miedo a la muerte. Por eso es que surge la idea de lo divino y obviamente la preocupación de una vida futura. Frente a ese miedo o terror de la muerte y la preocupación a una vida futura es que el ser humano hace la inventiva, la creación de un ser superior. En términos, en palabras de David Hume, las primeras ideas religiosas no nacieron de la contemplación de las obras de la naturaleza, sino de una preocupación por los acontecimientos de la vida y de las esperanzas y temores que turban de modo incesante la mente humana, ¿sí? Es decir, el producto o la idea de Dios surge de esa turbulencia o de ese temor o esas esperanzas que el hombre crea en un ser superior, ¿sí? Entonces, David Hume es ateo, ¿sí? David Hume no acepta lo que es la religión, ¿sí? Entonces, este personaje nos ayuda, ¿cierto?, a comprender un poco más la filosofía del empirismo. Vamos a escuchar entonces este video que me habla de la ética, que es un tema bastante interesante de David Hume. Prestemos la atención, por favor. Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a hablar del concepto de la ética de David Hume. La ética es una disciplina que lo que intenta es analizar la concepción que tenemos los seres humanos sobre aquello que es bueno o malo, a partir del concepto de la moral. La moral es el hecho definitivo de decidir lo que es correcto o incorrecto, mientras que la ética es la reflexión filosófica sobre este hecho. En el último vídeo de David Hume hemos visto que éste acaba afirmando el escepticismo, es decir, que nosotros no podemos conocer nada debido a que nuestro conocimiento se agota con nuestra experiencia. Sería absurdo que, después de decir que la razón es incapaz de llegar a un conocimiento, que Hume afirmara que la razón es capaz de crear el juicio moral y que, por lo tanto, la razón puede decidir qué es lo que es correcto y lo que es incorrecto. Hume no comete este error, ya que considera que la razón no puede ser el elemento fundamental a la hora de decidir qué es lo correcto e incorrecto, porque la razón se dedica al conocimiento. Y el conocimiento del mundo que nos rodea no nos lleva a decidir qué es correcto e incorrecto. Así pues, según David Hume, el criterio que nosotros utilizamos para conocer aquello que es correcto o incorrecto es un criterio emotivo. Son las emociones las que nos llevan a decidir qué es correcto y qué es incorrecto. Así pues, cuando nosotros vemos una acción que consideramos que es incorrecta, lo hacemos porque un elemento emotivo similar al gusto estético hace que nosotros consideremos que esa acción es incorrecta.
Es decir, nosotros sentimos un sentimiento de desaprobación. Cuando nosotros sentimos una desaprobación ante una acción, nosotros consideramos que esta acción es incorrecta. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un sentimiento de aprobación ante un hecho determinado, nosotros consideramos que esta acción es correcta. Por lo tanto, nosotros no decidimos, no racionalizamos qué es correcto o incorrecto, sino que lo hacemos a través de las emociones. Esto implica que cada uno de nosotros, que posee emociones diferentes, puede llegar a tener concepciones morales y éticas diferentes. Es decir, aquello que a mí me emociona positivamente puede ser que a otro le emocione negativamente. Por lo tanto, no existe un criterio moral universal, sino que cada uno de nosotros, a través de sus propias emociones, llega a sus sentimientos de aprobación y de rechazo y, por lo tanto, a su concepción sobre el juicio moral. Os invito a que vayáis a la página web de unprofesor.com. Bien, hemos visto un video que nos ayuda a profundizar un poco más la teoría o el pensamiento de David Hume. ¿Sí? Los sentimientos están de la mano de la creación de la parte empírica. ¿Okay? Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.